Hoy es 28 del 11 del 2010 y vamos a empezar un culto nuevo en esta misión bautista y vamos a empezar con el Sermón del Monte, pero primero vamos a empezar con un cántico, ¿no? Ahora sí vamos a empezar. Así, el último la canto. Quedó una canción más para lo último. Vamos a empezar en el Sermón del Monte. Aquellos que se acuerdan y vienen siguiendo, sabe que quedamos en Mateo 5. Ahora vamos a empezar Mateo 5, 27 en adelante. Mateo 5, 27 en adelante, hasta el versículo 30. Mateo 5, 27 del versículo 30. Lo que vamos a ver es Jesús y el adulterio. O sea, cuando Jesús está hablando acerca del adulterio. Dice así: ¿no viste que fue dicho, no adulterarás? Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque más te conviene que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Hasta acá la palabra de Dios. Esto es lo que vamos a ver hoy. O sea, vamos a entrar una vez más con el Señor Jesucristo confrontando a los fariseos, ¿no? Cristo confrontando a un falso cristiano. O sea, cuando vemos que los cristianos, o sea, estos fariseos eran gente que se decía ser cristiana, como hoy vemos, pero al aplicar la palabra de Dios no querían hacerlo, ¿no? Y Cristo vemos que vimos todo este tiempo como Cristo confronta a estos pseudos cristianos. Me dicen, tan mal, o sea, decirles pseudo cristianos porque en esa época no eran cristianos, después vino cristianos. Pero eran, decir que eran, vamos a decir, que ellos se creían, acuérdense que fariseo que decía apartados, ¿no? Que creían que hacían las cosas bien, pero ante los ojos de Dios estaban mal lo que hacían ellos. Entonces Cristo los va a confrontar ahora con lo que decía, o sea, ellos del adulterio, ¿no? Que ellos creían, fíjese que en las partes que veníamos viendo antes, acá no lo dice, ¿no? Sí, acá lo dice, oíste que fue dicho. O sea, una vez más Cristo le vuelve a decir, ustedes oyeron que fue dicho por esta gente, pero acuérdense que ellos habían agregado, habían adulterado la palabra de Dios. En este caso, fíjese que dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, ¿no? Entonces, esta gente venía enseñando, decía, bueno, la ley dice no adulterarás, ¿no? Me parece que uno está en el, a ver, si me equivoco, fíjese lo que dice la ley, en los 10 mandamientos, dice, no cometerás adulterio, en el 7º mandamiento. Entonces ellos ¿qué decían? El 7º mandamiento dice no cometerás adulterio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerda que en la parte del Deuteronomio, no sé si lo tengo acá, pero en el Deuteronomio dice que no cometerás adulterio? Entonces esta gente decía, bueno, si yo no tengo relación con una mujer, o sea, ilícitamente, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo no tocaba a la mujer. Entonces Cristo va a enseñar una doctrina acá, ¿no? Va a enseñar que el pecado mora dentro del corazón. Ya lo vimos, el domingo pasado, no sé, vimos acerca de la ley. O sea, si nosotros nos enojamos contra un hermano, para Dios, o sea, en el tribunal de Dios dice que esa persona, o sea, ya debe tomar cuenta con el hermano, vimos. En caso que no lo haga, esa persona ya entró en el tribunal de Dios, si no se ha arrepentido y no llamamos al hermano diciendo, ven conmigo, dice, antes de ir al altar, antes de empezar un culto, póngate en cuenta. Si no te pusiste en cuenta, para mí ya estás en el juicio. O sea, aquel que no se ha arrepentido y no llamó a su hermano a cuentas, dice que Dios ya lo puso bajo juicio. Eso vimos el domingo pasado. O sea, por eso no venimos a aprender por aprender acá.
venimos a aprender que la ley de Dios es grave, ¿no? Y el hombre espiritual toma muy en serio. Entonces vimos que Dios decía, no escucho nada de lo que haces a menos que hayas tomado en cuenta. Entonces, uniéndose con lo que vimos el domingo pasado, era lo mismo. Estas personas decían, bueno, si no mato no pasa nada. Pero para Dios sí. En este caso sigue lo mismo, en el mismo contexto sigue Cristo hablando. Acuérdense que es todo lo mismo. Sermón de monte, no es que una cosa, sino vino hablando. No sabemos cuánto duraría ese sermón. Muchas veces quizás un sermón dura 1 hora o media hora. Acuérdense que este sermón, que anda a saber que puede ser que duró horas Cristo hablando, porque es largo lo que vino hablando acá en el sermón. Capaz que empezó a la mañana y terminó en la tarde. Entonces, va a enseñar algo, Cristo, que el pecado va más allá de tener una relación ilegítima con una mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo va a enseñar la doctrina del pecado, que el pecado mora en el corazón del hombre. No basta con que yo mire a una mujer, o en el caso de una mujer, que yo mire a un hombre y diga, bueno, la codicié. Muchos dicen, bueno, está bien, codicié a la mujer, o me gustó ese hombre, pero no dice nada. Pero Cristo va a enseñar algo. Sí, el pecador dice así, como dice Caro, un buchecito de ojo. Un buchecito de ojo vamos a ver que es un pecado. ¿Por qué? Porque muchos dicen, incluso los cristianos, muchos cristianos dicen, bueno, miré pero no pasa nada. Una cristiana dice, bueno, miré pero no pasa nada. Pero Cristo va a enseñar que eso se llama pecado. Ya adulterar, porque dice que más adelante, fíjese que dice, para poder ya adulterar con ella en su corazón. O sea, ¿por qué? Porque con la mente yo ya empecé a imaginar cosas que haría, ¿no? Y entonces eso para Cristo, o sea, para Dios es pecado. Entonces vemos que es pecado. Entonces la ley no solamente es externa, o sea, hoy vemos que si digo no robo, no mato, no hago nada, no pasa nada. Pero vemos que Cristo una vez más empieza a confrontarlo. ¿Por qué? Porque se acuerdan lo que decían, a ver, lo voy a leer de nuevo, Marcos 7, 21 al 23, ¿se acuerda que leímos? Que dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Marcos 7, 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23 dice así, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, homicidios, adulterio, ahí está adulterio, avaricias, maldades, engaños, sensualidades, envidias, maledicencias, soberbia, insatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Entonces, ¿se acuerda que vimos el domingo pasado, que vimos en Santiago 1, 2 y 13, que decía que cada uno es tentado de acuerdo a nuestra concupiscencia, a nuestro deseo? O sea, el pecado pasa, es así. El pecado pasa. Pero ¿qué pasa? El mal mora dentro de mí. O sea, el pecado, la maldad mora dentro. Entonces, cuando el pecado pasa, me atrae a mí. Me atrae así porque me atrae porque yo llevo el mal. Y entonces el pecado me empieza a tender. Entonces yo debo escaparme de esas situaciones donde yo sé que soy tentado. Cada uno debe conocer, pues cada uno se pruebe. ¿Qué quiere decir cada uno se pruebe? Cada uno debe saber en qué cosa es débil. ¿Para qué? Para evitar eso. ¿Se acuerda cuando Josué es tentado? Se cree que Josué era un jovencito joven y era lindo aparentemente. Y la mujer lo quería seducir. Esta la mujer, no me acuerdo si era Potifar. La mujer quería seducirlo y aparentemente Potifar sabía que su mujer era una ramera, que se acostaba con ellos. Pero ¿qué pasa? Este hombre no iba a quedar mal ante todo por esa mujer. Entonces, pobre Josué, él huye, ¿no? Pues esa mujer le rompe la ropa y ¿qué queda? Queda ahí la ropa y bueno, y él es encarcelado, ¿no? Pero ahí donde Dios obra por medio de eso, ¿no? Vemos una vez más a Dios obrando con su siervo. Pero él huyó. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles? Entonces no podemos escaparnos de las cosas porque el mal está dentro de nosotros. Pero sí podemos, en sentido de, no quise decir escaparnos, en sentido, no podemos sacar ese mal que está dentro. O sea, no debemos alimentar el mal, porque el mal está dentro. Pero ahora Dios nos dio algo que se llama poder de voluntad. Autodominio nos ha dado templanza, para que crezcamos en la gracia y en el conocimiento. ¿Qué pasa? Muchas veces contristamos al Espíritu Santo porque Dios dice, haz esto, y no lo hacemos, y contristamos al Espíritu Santo. Entonces eso es lo que sucede, ¿no? En este caso nos está enseñando, Dios nos va a enseñar que
El pecado mora adentro, y eso es una doctrina que no se predica mucho del púlpito, ¿no? Que se llama pecado. Y entonces le está diciendo al fariseo, el pecado está adentro, ¿no? Voy a buscar un par de palabras que tuve, o sea, acá, que la palabra, o sea, cuando dice no adulterarás, o sea, la palabra adulterio ahí, del griego, quiere decir, yo lo voy a deletrear después, quiere decir muy keuo, quiere decir M, O, I, que sería la K pero no de kilo, sino la K de queso, la E, la U, perdón, la E, la U y la O. M, O, I, Q, U, E, U, O. Muy keuo. Eso quiere decir adulterio. ¿Qué quiere decir esto? Observe bien lo que quiere decir del diccionario Vine, del griego, quiere decir así textuales palabras. Metafóricamente, de aquellos que son arrastrados a la idolatría por la seducción de una Jezabel. Eso vendría a ser lo que decía adulterio en el contexto de Mateo 5:27. Metafóricamente, de aquellos que son arrastrados a la idolatría por la seducción de una Jezabel. Me acuerdo, según las escrituras, ¿se acuerda cuando Salomón es atraído? O sea, pues, él, ¿qué pasa? Me voy un poquito más atrás. ¿Se acuerda cuando David no estaba haciendo las cosas de... Bueno, cuando estaba haciendo Salomón? ¿Se acuerdan cuando Salomón ¿Se acuerda cuando Salomón es tentado bueno, es tentado no, él se casa con esta mujer, ¿no? ¿Y qué pasa? Esa mujer empezó a traer sacerdotisas, ¿se acuerda de adentro? ¿Y qué pasa? ¿Por qué dice? ¿Por qué no hizo caso de lo que dice la ley? La ley dice, no te unirás en... Yo dice igual, cuando uno se casa con una mujer que no es cristiana, ¿qué pasa? Esa mujer es una idólatra, en el sentido que el hombre cristiano vive para Dios, y la mujer o pseudo cristiana o no cristiana es idólatra, le gusta o vivir a medias o no vivir directamente para Dios. Eso va a traer problemas. Lo mismo el hombre, o sea, en caso que la mujer sea cristiana, el hombre sea un pseudo cristiano o no cristiano, va a traer problemas. En este caso Salomón se casa, y trajo problemas. Esa mujer le trajo idolatría puede traer dentro de la casa la mujer. ¿Por qué trae idolatría? Porque trae idolatría, puede ser tanto música que es del mundo, trae idolatría dentro de la casa de Dios, porque eso será llamado mi casa de oración, no casa del mundo. Empieza a traer idolatría, cosas, programas de tele, gente por todos lados. A veces convierte la casa de Dios, que debe ser santa, un templo, la convierte en algo idólatra. Y entonces, ¿qué pasa? Eso sería el adulterio espiritual, ¿no? En este caso, Salomón, fíjese que fue arrastrado por este espíritu. ¿No se acuerdan quién era Jezabel? ¿Se acuerdan? Jezabel era alguien que, una mujer, o sea, en ese sentido, un espíritu, o sea, que le gusta controlar al hombre. O sea, quiere tener una mujer de Satanás, vamos a decir, en sentido que le gusta tener control sobre el hombre, ¿no? O sea, gritarle, mandar, hacer lo que ella quiere. Ese era Jezabel. ¿Se acuerda que era un rey y el rey era como quedado? Entonces esta mujer, ¿se acuerda? Dice, no puedo tener la casa, deja que yo te la consigo. O sea, ahí iba a ser la vida, ¿no? Vemos cómo murió Jezabel. ¿Se acuerda que fue destruido, fue comida por los perros? O sea, hasta los perros comieron, y se le había dicho, ¿no? Que se arrepintiera, y no se arrepintió esta mujer, ¿no? Entonces vemos que también David fue otro que cayó por medio de toda gente fuerte, ¿no? David también, que era un guerrero, por estar ahí, por adulterar, porque entró pecado ¿por dónde? Por el ojo. David estaba ahí y vio a una mujer bañarse y ¿qué hizo? La codició con su ojo. Porque estaba ocioso. Sí, estaba ocioso, no estaba en las cosas de Dios, y entonces al estar ocioso tuvo tiempo de hacer eso. Entonces, esa mujer le trajo problema, un pecado trajo otro pecado. ¿Qué hizo? Esa mujer encima se acuesta, ese hombre guerrero, en vez de irse ahí, se acuesta por la puerta del rey, y él quería que se acostara con su mujer, ¿para qué? Para el hijo que queda ella embarazada, encinta, quería que
se hiciera cargo este hombre, ¿no? Después lo manda, vemos, al frente de batalla para que muriera. Y sí murió este hombre, ¿no? Pero vemos que de David no quedó impune, porque Jehová le hizo pagar el pecado, incluso siendo el rey, ¿no? Él era que era un hombre hecho conforme al corazón de Jehová. Y vemos que Dios no pasó por alto un pecado. Dios nunca pasa por alto un pecado. ¿Y qué pasa? Así siendo lo tuvo que corregir. Y lo corrigió mandando un profeta y diciendo que... Y fue así donde que él pierde el hijo y bueno, todo pecado trae consecuencias de pecado. ¿Pero por qué? Fue por el adulterio que tuvo este hombre, ¿no? Un año y algo, lean Salmo 32 y hay otros algo más, donde no solo eso, el pecado de eso también le trae dolores, enfermedades, él tenía que andar así con dolor de hueso. ¿Por qué? Porque mucho pecado trae enfermedades. Dios castiga con aflicción, incluso castiga con muerte si no se arrepiente. Y eso es lo que trae Dios, ¿no? Entonces este hombre fue el que dice, tengo dolor hasta mis huesos, algo así en el Salmo 32. ¿Por qué? Porque no se arrepentía de ese pecado de Dios, le traía hasta cuando tuvo que disciplinarlo, ¿no? Otro ejemplo que podemos ver es a Sansón, seducido también por Dalila, ¿no? Dice, no te juntarás yugo desigual, no hizo caso, él quería las filisteas, porque las filisteas son lindas, las filisteas usan minifalda, las filisteas hablan de otra forma que no habla una mujer cristiana, ¿no? Las filisteas del mundo de hoy son muy diferentes a las mujeres cristianas. Una mujer cristiana vemos que se sujeta a su marido, es sumisa, es callada, es obediente, hace las cosas de la casa. A cambio la mujer del mundo que le gusta gritar a su marido, la mujer del mundo le gusta gobernar a su marido, la mujer del mundo le gusta hacer las cosas del mundo, ¿no? Y vemos que es muy diferente. Entonces a Sansón le gustaba ¿qué? La mujer del mundo, le gustaba que era Dalila. Vemos que así le fue. Dalila después es usada por Satanás, ¿no? Dalila, y bueno, él en sí se acuerda que le corta el pelo. O sea, ¿qué pasa? El pelo no es que venía a la fuerza del pelo, sino que era era un voto que hacía ¿cómo se llama este? Tiene un nombre, del Nazareno era, Nazareno. No que era de Nazaret, como Jesús era un voto nazareno, que tenía que dejar el pelo largo, no poner un voto, pero no es que venía ahí. Entonces cuando dice, no pasa nada que peque, no pasa nada que peque, no pasa que hoy un día Dios se va de la presencia de él, no estaba más viejo, ¿no? Contestar al Espíritu Santo sería. Pero vemos que una vez más, ustedes leen vemos en Hebreos 11, lo van a encontrar a Salomón ahí en los héroes de la fe, Salomón, aunque usted no lo crea. Entre los héroes fue aquel adúltero, o sea, el adúltero no fue alguien que se desobedeció a Dios, pero Dios lo último le escucha la oración y le da la fuerza de nuevo para que mate a todos sus filisteos, ¿no? Lo perdona a Dios, ¿no? Vemos que entonces que es alguien así, ¿no? Que es llegado, ¿no? Incluso eso es que lleva, nadie va a quedar impune de esto, aquello que quiera hacer, lo que quiera hacer adulterio, como dice, vamos a ver en un rato no me acuerdo en Proverbios 7, que ningún hombre, o sea, que pase, o sea, que pueda pasar por una mujer, o sea, ninguno va a pasar por una mujer sin que se queme, ¿no? Porque es un pecado que uno debe luchar, tanto hombres como mujeres deben luchar con este pecado de adulterio. En Lucas 18, versículo 11, vamos a encontrar una palabra griega que dice moikos, M-O-I-C de casa O-S, moikos. Acá denota a uno que tiene relación ilegítima con la esposa de otro. Acá sí, la palabra sea literal. En Lucas 18:11 quiere decir alguien que sí tiene relaciones ilegítimas. Ya esta persona ya tiene contacto físico. En el adulterio que está hablando Cristo es otro. Acá son aquellos que son arrastrados a la idolatría por la seducción de una Jezabel, ¿no? Esa mujer lo lleva a hacer cosas que ese hombre no quiere hacer porque es cristiano, pero esa mujer, como trae idolatría a su vida, lo arrastra a llevar cosas. ¿Por qué? Porque él quiere comportarse, él quiere hacer cristiana, él quiere orar, él quiere ver películas cristianas y quiere hacer todo cristiano, pero esa mujer que quiere traer idolatría. Entonces Cristo en el contexto se está hablando, según el diccionario Bain, está hablando de una mujer o un hombre, puede ser un hombre, de que son arrastrados a la idolatría por la seducción de Jezabel. Tenemos el caso de Salomón, que dije yo, que por esa mujer, ¿qué pasó? Esa mujer lo llevó a hacer cosas que él sabía que Dios le había, ¿se acuerda que Dios incluso Jehová, David quería construirle casa, pero Dios había elegido a su hijo de David, porque él era guerrero, ¿se acuerdan? Él lo había combatido mucho, estaba manchado con la sangre, pero Dios le dije a Salomón, pero este hombre cae, ese pecado generacional se pasa, vemos que los pecados se van pasando de los padres a los hijos,
Salomón había adulterado, ¿se acuerda? Y eso se pasa a Salomón. ¿Se acuerda cuando Abraham había mentido? ¿Qué pasa? Se lo pasa a su hijo la mentira. Y así los pecados, por eso nosotros debemos conocer qué pecados han existido dentro de nuestra familia. ¿Para qué? Pues sabemos que eso se va a querer pasar. Viene el mal viene en la sangre, viene adentro nuestro. Entonces, si nuestro padre fue de una forma, debemos conocer. Si nuestra madre ha tenido una vida así, debemos conocer cómo fue nuestra madre, nuestra madrastra. Cómo han sido ellos para saber, conocer qué es lo que nos ha pasado, para nosotros estar luchando contra ese pecado, ¿no? Porque el mal mora dentro de nosotros. En este caso, bueno, sucede esto. Entonces vimos en Marcos 7:21 que el mal mora dentro de nosotros. En Hebreos 13:4, Hebreos 13:4, vamos a encontrar Hebreos 13, versículo... ¿Sí? ¿Leerlo? Hebreos 13, versículo 4. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así, dice, honroso sean todo el matrimonio, el lecho conyugal sin mancilla, porque Dios juzgará a los fornicarios y adúlteros. Vemos que Dios emite juicio sobre estos dos pecados. Fíjese, adulterio y fornicación. Entonces Dios va a traer juicio sobre estos pecados, ¿no? ¿Se acuerda lo que le dice Pablo a los Corintios? Que ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Entonces debemos tener en cuenta, o ningún fornicario, ningún adúltero va a entrar, ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Entonces es un pecado que va a ser condenado, ¿no? Y si es cristiano ya va a ser condenado ya desde ahora. ¿Se acuerda que dice Pedro dice que ya ahora están los juicios que hay sobre los cristianos, ¿no? Si no se arrepienten? Gálatas 5:19. Gálatas 5, versículo 19. Gálatas 5, versículo 19 dice así: y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia. Voy a leer hasta el 20 también: idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celo, enojo, rivalidades, disensiones, herejías. Bueno, entonces vemos que en el 19 dice fornicación e impureza y lascivia, ¿no? Estos son pecados sexuales, ¿no? A ver si tengo otro, Gálatas 5:20. Después lo voy a leer en Gálatas 5:24. Vemos que estos pecados entonces son obras de la carne, ¿no? O sea, obras de la carne. Debemos combatir y no alimentar estos deseos de la carne. ¿Por qué? Ya lo leímos, pero lo voy a leer en Santiago. Lo leímos el domingo pasado, pero lo voy a leer de nuevo. Santiago 1:13 y 14, que lo leímos el domingo pasado. Lo leo para recordar nomás lo que vimos ya. Santiago 1:13 y 14 dice así: nadie está siendo tentado, diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el que tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por la propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego, hasta el 15, luego la concupiscencia, después de concebir, engendra el pecado, y el pecado, cuando se ha desarrollado, da a luz muerte. Entonces, vemos que el pecado mora dentro de nosotros. Cuando nosotros alimentamos ese pecado, o sea, en este caso vemos entendiendo que el pecado de la carne sea adulterio con el ojo, ese pecado empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Después, cuando ya se hace nada más, ¿por qué Dios nos dice no codiciará con el ojo? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué es tan grave para Él? Porque sabe que después la consecuencia, ya cuando lo hacemos, además va a ser una consecuencia, nada más ya de lo que estuvimos maquivelando en la mente algo para hacerlo, ¿no? Y se va a hacer. Por eso es bueno frenarlo ya cuando Satanás está queriendo fabricar en la mente de uno. ¿Se acuerda la batalla por la mente? En la mente. Está queriendo crear algo acá en la mente para después llevarlo. Como alguien que crea un plano y después lo fabrica, pero ya lo estuvo haciendo. Primera de Corintios 6:9, le voy a leer, pero
fíjese que ahora al ser cristiano, nosotros ya no somos como éramos antes. 1 Corintios 6:9 dice así: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los de Dios? No hay rey, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, moicos, ahí está, ni afeminados, ni homosexuales. Después sigue dando otra lista: ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni difamadores. Bueno, pero en el 9 lo que nos contesta a nosotros, lo dice que ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ahí está, moicos, ni efeminados, ni homosexuales. Vemos que no, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros van a entrar al reino de los cielos, ¿no? Son pecados sexuales que están nombrando acá. Por los fornicarios se están nombrando los afeminados y homosexuales. Pero está diciendo, a ver si dice acá, no. Todos estos pecados, o sea, nosotros que hemos sido en una vez, pero ahora ya no somos más así, o sea, luchamos contra el pecado que mora en nosotros, ¿no? Fíjese, en Mateo 7, 21 23, no lo voy a leer porque ya siempre lo he leído y siempre se dice de este púlpito, pero ¿se acuerdan cuando están los pseudo cristianos diciendo, Señor, en el nombre tuyo echamos fuera demonios, en el nombre tuyo hicimos muchos milagros en los estadios, en cualquier lado, no dice así literalmente, pero traje muchos cristianos para ti? ¿Qué están nombrando? Obras ellos, ¿no? Están preocupados, el falso cristiano está preocupado por hacer cosas externas, pero el verdadero cristiano sabe que el mal mora dentro de uno, él se preocupa por el pecado. ¿Por qué? Porque sabe que a Jehová aborrece el pecado, es cosa inmunda, él es 3 veces santo, ninguna cosa impura se entra. Sabemos que somos templo viviente de Dios y cuidamos este templo que Él nos ha dado ahora, porque Jehová ha venido a vivir adentro de nuestros corazones, nuestra mente, pertenece. Entonces cada vez que hacemos algo detectamos, pero para eso debemos estar sensibles al pecado, vivir en la presencia de Dios constantemente, ¿no? Esta gente se ve que le importaban las obras. Fíjese como Pablo instruía a Timoteo, en 2 Timoteo 2:22, 2 Timoteo 2:22, está antes de Hebreos, ¿no? 2 Timoteo 2:22 le dice así Pablo: huye de las pasiones juveniles, sigue más bien la justicia, la fe, el amor, la paz, con lo que de corazón puro invocan al Señor. Pablo está diciendo, huye, escápate, sigue más bien la justicia, la fe, el amor, la paz. Le dice con qué luchar contra esto, con qué podés luchar contra tus pecados, con la fe, o sea, con lo que has creído, con el amor, la paz. Y fíjese lo que dice, con los de corazón puro que invocan al Señor. Le está diciendo, juntate con cristianos, chatea con cristianos, habla con cristianos, juntate a la iglesia que sean cristianos, no te juntes con gente que habla cosas adúlteras, con hombres que están constantemente diciendo, mirá qué mujer, mirá qué linda esta, ¿qué te parece? Porque ellos hablan esas cosas, para ellos es cosa común hablar esas cosas. Si uno no habla esas cosas de mujeres así, es como lo miran a uno como diciendo, ¿qué, no te gustan? ¿No sos hombre? Porque para ellos es común eso, es algo común, todo lo que yo vengo del mundo, para mí era común eso, no, si yo miraba a alguien así como yo lo miraba como diciendo, no te gustan las mujeres. Pero es cosa común para ellos, ¿no? Pero una vez que venimos a Cristo, somos regenerados y hemos cambiado, ya no somos más así, ¿no? ¿Por qué? Fíjese en 2 Corintios 7, versículo 1. 2 Corintios 7, versículo 1. Vamos a ver, o sea, que Dios nos manda aquellos que teman tiempo o tengan las facilidades. Yo en este caso, en esta misión bautista lo tenemos, gracias a Dios. Hay un libro que se llama La mortificación del pecado. Es muy bueno. O sea, habla todo ese hombre, o sea, Dios lo tiene en su seno, ya lo tiene en su presencia, este varón de Dios, este gran puritano, ¿no? Que escribió ese libro, ¿no? Que se llama La mortificación del pecado. Si no me equivoco, su nombre es John Owen, que es un gran libro. Después tiene, o sea, cómo luchar contra el pecado. Son grandes libros, grandes literatura que no va a encontrar cómo ser ningún campeón ni nada de eso, sino ser campeón del pecado, cómo luchar contra vencer. Ser más que vencedores, sí, pero en Cristo Jesús venciendo el pecado. Entonces, 2 Corintios 7, 1 dice, 2 Corintios 7, versículo... Estoy en 1 Corintios. En el 7, 1 dice,
Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está, nosotros tenemos promesas de Dios, muchas promesas de Dios, que en este momento no las voy a nombrar porque no estamos tocando eso. Pero Dios nos ha redimido, Dios nos ha justificado, Dios nos va a glorificar, Cristo va a venir. Tenemos muchas promesas de Él, ¿no? Él nos ha perdonado nuestros pecados, nunca más se acordaré de vuestros pecados, dice Dios. Todas esas promesas. Entonces dice, fíjese, acá está la obra, vamos a decir, del hombre, diciendo, limpiémonos, es mi deber limpiémonos, pero ¿por qué? Porque Él me da la capacidad, ahora me ha limpiado, me ha regenerado y me da la voluntad para que yo pueda, Él pone el querer y hacer para que yo luche contra el pecado. Dice, limpiémonos de toda la contaminación de la carne y del espíritu. Muchas veces escuchaba, no sé si decirle falsos pastores, que dice, dejar que el Espíritu Santo haga la obra, vos no hagas nada. Eso es una falsedad, hermano. Es una herejía, porque en el sentido lo voy a explicar. Porque mira, acá lo estoy leyendo ya del texto, dice, limpiémonos, es mi obligación. Está bien, Dios, según Filipenses 2, 12 y 13 dice, Dios pone el querer y el hacer. Pero fíjese que en el texto anterior dice algo así como dice... que nos ocupáis de vuestra salvación. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que yo voy a hacer algo? No, que yo me ocupe ahora que Cristo me da el querer y hacer. Dios ha abierto mi voluntad para yo poder decidir entre el bien y el mal, entre yo poder decidir entre pecar o no pecar, y Dios me da la oportunidad de hacer eso, ahora yo me voy a limpiar, pero Él me da el poder, Él me da dunamis para luchar. No es que yo lo hago porque no he caído porque soy fuerte ahora. No, es porque todo lo que soy es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y el temor de Dios. Uy, la gente no tiene temor de Dios. ¿Por qué no tiene temor de Dios? Porque no se predica del juicio de Dios, no se predica de pecado, no se predica de justificación, pero sí se predica de que Cristo te sana, Cristo te prospera, y todo eso shock-out. Y como se predica eso, esa gente, ponele decir cristiano, que se reúne un domingo, va a divertirse. Y porque no se perfecciona en el temor de Dios porque no tiene temor. Aquellos que tenían temor de Dios, cuando Jehová decían temor de Dios, caían de rodillas así, no querían, decían muerto soy, decía. ¿Por qué? Porque conocían el temor de Dios. Dios es... El muerto, el profeta, cuando Jesucristo se le apareció, dijo, claro, en Isaías 6, dice, se aparece Jehová a Isaías y dice, ay de mí, dice, ¿por qué? Porque soy inmundo de labios. Sabía que él era pecador, él era alguien que decía malas palabras. ¿Por qué decía malas palabras? Porque si lee Isaías 6.1, él habitaba con gente que vivía diciendo malas palabras, hablaba cosas del mundo, y él conocía que Jehová era santo, y a él no le gustan las malas palabras, no le gustan los chistes de seno. ¿Por qué? Porque él es santo. Y entonces todo eso concentra el Espíritu Santo. Entonces cuando se aparece, él dice, ay, inmundo de mí. Lo mismo podemos decir, ay, inmundo de mí cuando leemos la Biblia, y dice, digo cosas con mi boca. ¿Por qué? Entonces, pobre de mí. ¿Por qué? Porque tenemos temor cuando leemos la Biblia. Entonces vemos la palabra de Dios, ahora, porque Él, su palabra nos confronta, ¿no?, contra nuestro pecado. Entonces vemos que la mortificación del pecado, ¿no? Mateo 16, 24, un poquito más adelante, Mateo 16, versículo 24, dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahí está, debemos negarnos a nosotros. ¿Qué es nosotros? Es el yo que se levanta, ¿no? Dice que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. El yo dice, no, yo quiero hacer esto, ¿ve? Yo quiero hacer, pero yo soy, o sea, Jehová dice no. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es santo. Pero ¿qué pasa? El hombre regenerado sabe ahora las cosas que a Dios le gusta y va a luchar contra esas cosas que se levantan en pos de la santidad que Jehová demanda. Jehová demanda santidad porque Jehová dice, santo soy yo. Así pues, ustedes sean santos. Hoy no se predica de la santidad de Jehová, ¿no? Pero eso es en la palabra de Dios, ¿no? Fíjense en Colosenses 3, versículo 5. Colosenses 3, Pablo escribiendo a los Colosenses, en 3, versículo 5, dice así:
Dice así, hacer morir, la palabra griega es necro, Nekroo, hacer morir. Eso quiere decir en el sentido de destruir el poder, con referencia a los malos deseos de concupiscencia que obran en el cuerpo. Entonces, hacer morir, necro, hace una referencia al sentido de destruir el poder. ¿Qué es destruir ese poder? Acuérdense que el pecado tiene poder. El pecado no es que dice, ay, una de las técnicas del... ¿Hace referencia? En el sentido de destruir el poder. En referencia a que debemos destruir el poder del pecado, para entenderlo. Hacer morir quiere decir que debemos destruir ese pecado, el poder del pecado, o sea, por medio del espíritu sería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Me frenaron justo en esto. Hacer morir lo opuesto terrenal en vuestros miembros. Bueno, en Romanos 6, no sé si se acuerdan, que dice, después lo voy a leer en un rato, que el pecado no reine en vuestros corazones. Si lo tengo acá, si no lo busco ahora, lo voy a buscar porque por ahí me lo pierdo. Si no me equivoco, no lo tengo el texto, pero me parece que es Romanos 6, versículo 14, si no me equivoco. A ver. Sí, Romanos 6, 14, dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está. El pecado no tiene que reinar dentro del cristiano. Queda algo dentro de nosotros, no todavía. Por eso todavía no somos perfectos y por eso estamos, como decimos en el estudio anterior, catarcizo, perfeccionándonos. Catarcizo, sí, perfeccionándonos todavía en el temor de Dios. Pero debemos luchar contra el pecado. Pues no se trata de decir, soy cristiano, ya está, nada más. No, porque en el día que estemos parados frente al tribunal de Dios, cada uno va a rendir cuentas. Entonces debemos conocer nuestro pecado para luchar contra él, ¿no? Y perfeccionarlo en el temor de Jehová. Estaba en Colosenses 3.5 y al final lo cerré, porque justo me acordé de Romanos 6, ¿no? ¿Qué era Romanos? No, Colosenses 3.5 estaba leyendo. Me fui a Romanos 6.5 para explicar algo. 3.5 dice, o sea, hacer morir, era necro, ¿no? O sea, eso quiere decir en el sentido de destruir el poder con referencia a los malos deseos, ¿ves? Pues lo terrenal en vuestros miembros, fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo. Con ese deseo quiere decir concupiscencia, malo, y la avaricia, avaricia que es idolatría. ¿Ves? La avaricia es idolatría. Cuando queremos algo más de lo que tenemos, para Dios eso es idolatría, el querer algo más. ¿Por qué? Porque queremos idolatrar eso que ansiamos, ¿no? Pero, ¿qué dice el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Por eso, cuando queremos algo, decimos, no quiero esto, si yo no tengo esto, aquello. Y eso es idolatría. Por eso dice, hacer morir. Esta es la mortificación del pecado. Que yo me estuve adelantando algo nada más, ¿no? Porque fíjese que vamos a Mateo 5, y dice así. Mateo 5:28, el texto que es del día de hoy, que dice acerca del adulterio. Íbamos a leer Mateo 5:27 al 30, ¿se acuerdan? Que dice, no adulterarás. Entonces, dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cómo saber qué quiere decir la palabra codiciar? Porque Cristo la está nombrando acá, dice, no adulterarás, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, para Dios, mirar con el ojo ya lascivia de querer codiciarla, ya hemos adulterado con ella en nuestro corazón, ¿no? ¿Qué quiere decir codiciar, esta palabra que nombra Cristo acá? ¿Qué quiere decir codiciar? Codicia, una vez más, usando uso del diccionario Vine, dice así, codicia, o codiciar o codicioso. La palabra es, después la digo letra por letra, la palabra es epitumía, E-P-I-T-H-U-M-I-A, epitumía, una vez más, E-P-I-T-H-U-M-I-A, epitumía, denota codicia. Vamos, tengo un par de textos, pero por razones del tiempo no voy a ir, que es
vendría a ser Marcos 4:19, Primera de Timoteo 6:9 y Apocalipsis 18:14. En Primera de Timoteo 6:9, si no me equivoco, lo hace con referencia, me parece, a los falsos a los pastores falsos, que lo conozco por por cosas que antes combatía mucho con esto de la falsa doctrina, ¿no? Y me parece que hace referencia a eso. En 1 Timoteo 6:9 me parece que habla con referente al dinero. Dice, pero a los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa y en muchas codicias insensatas y dañosas, de las cuales hundan a los hombres en destrucción y perdición. Y bueno, sigue hablando, por la raíz de las malas obras el dinero. En este caso, la codicia habla de ¿qué? De el amor al dinero. La codicia puede estar de acuerdo al, ¿cómo sería la palabra en lengua? Sería de acuerdo al verbo que la acompañe, ¿no? O sea, codicia, en este caso codicia la acompaña que la mujer, codicia a una mujer. Pero en este caso que yo nombré es referente al dinero. Fíjese, nombramos el 7º mandamiento. Dice, no cometerás adulterio. Pero ahora estamos tocando, ¿qué? El 10º mandamiento. Por el 10º mandamiento es cuando Pablo se da cuenta de su pecado. Fíjese que Pablo se examinó a sí mismo, y Pablo, en el 10º mandamiento que dice, acá tengo la cosa. El 10º mandamiento dice, no codiciarás. Entonces nombramos, ¿qué está nombrando de la ley moral? 2 pecados. Uno nombró, no cometerás adulterio, y ahora no codiciarás. Vamos a ir a Romanos 7 para tener una idea cómo Pablo examinándose a sí mismo se da cuenta de que él era pecador. En Romanos 7, ahora voy a dar el texto, si no me equivoco me parece que es del 7 al 10, pero del 7, Romanos 7, versículos 7 y 8, a veces, pero me voy a fijar bien primero. Romanos 7, versículos 7 al 8. Romanos 7 al 8. Dice así, el propósito de la ley. ¿Qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. O sea, está diciendo los 10 mandamientos que es malo, o sea, es pecado. De ninguna manera. Más bien, no conocí el pecado, sino por medio de la ley. Y ciertamente no habría conocido la codicia. Ahí está, mire. No habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Versículo 8. Y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. No tenemos tiempo de explicar, o sea, la carta a los romanos es muy complicada. La carta a los romanos es muy complicada, no hay tiempo de estar nombrando las cartas a los romanos, pero voy a explicar un poco de lo que pasó acá. Pablo, al leer esto, o sea, mira y dice, ya por supuesto que sabía. Claro, se dio cuenta que uno puede decir, bueno, no robar, no esto, pero al mirar, no codiciar, cuando nosotros codiciamos, decimos, bueno, muchos no le dan importancia, muchos le dan importancia cuando un pecado me lastima a mí. Si el pecado me lastima a mí, o capaz lo hago yo, o otro me hace un pecado, a mí me importa. Pero cuando transgredimos la ley de Dios, o sea, violamos la ley de Dios, ¿se acuerdan como dice Juan, me parece 3:4, que es el pecado? Es violar la ley de Dios. Cuando yo quiero algo, codicio algo, en este caso, Cristo la está aplicando en el sentido de la mujer, pero me gustaría leerlo literalmente no sé si tienen esta es la Biblia, me gustaría leerlo a ver, me parece que es Éxodo donde lo saca, y fíjese, me parece que es en Éxodo 20, si no me equivoco, bueno, no lo tengo yo, pero no solo hace referencia a codiciar a una mujer, sino, mire lo que nombra, a ver, día de reposo, pero tu padre, no matarás, no cometerás adulterio. Fíjese lo que dice la ley. Cuando Cristo nombra, por supuesto Cristo está nombrando el Antiguo Testamento, no había el Nuevo Testamento. Fíjese en Éxodo 20, versículo 17, lo que dice, cuando dice no codiciarás. No codiciarás la casa de tu prójimo. No debemos codiciar con ella, qué hermosa casa que tiene esa gente. Seguro que la hizo robando.
Jehová dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni a su buey. En el caso del buey, aplicable este principio al día de hoy sería un auto, una moto, una bicicleta. Dice, mirá, qué lindo, anda en auto y yo ando en bicicleta. Jehová dice, no codiciarás nada de eso, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ya la encerró todo en pecado, diciendo, bueno, puedo codiciarte. Entonces Jehová dice, anticipando eso, dice, ni cosa alguna de tu prójimo. Jehová dice, no quiero, demando que no codicies nada, ni el marido del otro, ni la mujer de otro. Muchos dicen, mirá, que si yo tuviera una mujer así sí, con una mujer cristiana así yo puedo. Se me hace más fácil el ministerio. Jehová dice, no codiciarás nada, ni el hombre, ni la mujer, ni el auto, ni la casa, ni la ropa, ni el físico que tiene otra mujer, nada. ¿Por qué? Porque eso es pecado para mí, dice. Y ahí es donde debemos obedecer a Jehová, ¿no? En este caso, Cristo la está aplicando en la mujer, pero cuando nos vamos a la ley vemos que va más allá de la mujer. No es que solamente codiciar a una mujer que uno pasa, sino codiciar un auto, codiciar una casa. Está hablando en ese caso, ¿no? En este caso, Cristo la utiliza a la mujer, no mirar una mujer. Ya adulterado en su corazón. Entonces, cualquier cosa que yo codicio, ya codicié. Y acá vemos, sí que te voy a explicar algo, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échatelo de ti, porque más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues más te conviene que se pierda uno de los miembros y no todo tu cuerpo sea echado del infierno. Hay algo malo que se ha hecho, ¿no? Hace muchísimo tiempo, o sea, no en esta época, pero hace no sé cuántos años, muchos años, no sé, 200, 300 años, 400 años, a la gente, al no entender lo que sucedía acá, literalmente hacía esto. Se cortaba la mano, se sacaba un ojo. Usted lee un poco lo que sucedía, un poco del libro, o busca en internet, fíjese cómo esta gente se arrancaba el ojo y se cortaba la mano derecha y el ojo derecho. Yo hago una pregunta, ¿por qué Cristo dice la mano derecha, el ojo derecho, en vez de el ojo izquierdo o la mano izquierda? Sucede que en esos tiempos, como en este tiempo, el ojo derecho, bueno, mucho el ojo derecho capaz que no, me decía, pero la mano derecha es un símbolo de la que más no es un símbolo, es la que más usamos. Fíjese, para cocinar que usa la mano derecha, a menos que sea ambidiestra o utilice la mano izquierda, pero la mano derecha se usa para escribir, o para teclear, o para usar un mouse, para abrir cosas se usa la mano derecha, o para abrir una puerta se usa la mano derecha, para tener el anteojo como yo se usa la mano derecha, para abrocharme cosas se usa la mano derecha, para peinarme la mano derecha, para atarme la mano derecha. Entonces, Cristo lo que está diciendo, en el sentido creo que es espiritual lo que estoy hablando, no es tan, o sea, como yo lo tomaba literalmente así. Cristo está diciendo, es muy importante, aquello que es importante, lo para que se usa, está tratando de hacerle mostrar que aquello que es importante, aquello que lo que más te importa a ti, si te es ocasión de caer, tíralo. No estaba hablando de que me corte una mano. ¿Por qué? Le voy a decir esto, si mi ojo o mi mano me da ocasión de caer a mí, decir, bueno, el pastor va a caer por la mano o por el ojo, bueno, está bien, yo me corto la mano o el ojo, pero quiero decirles algo, es que lo que sucede es que el pecado está dentro mío. Yo por más que me saque un ojo, me corte la mano, yo voy a seguir siendo pecador. Entonces, ¿de qué está hablando Cristo acá? De la mortificación del pecado está hablando Cristo acá. Yo por más que me corte un ojo, por más que me saque una mano, por más que me encierren adentro como lutero y me golpee como luteo, o como muchos más, el pecado va a seguir morando dentro mío. ¿Por qué? Porque soy pecador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cristo me dice que debo cargar con mi cruz y debo luchar contra mi pecado. Porque solo cuando venga mi Padre me va a glorificar y todo esto que habita dentro de mí, yo no voy a decir más, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿No? Entonces, Cristo nos está diciendo que debemos luchar y mortificar el pecado que habita dentro de nosotros. De eso está hablando Cristo, ¿no? Pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No quiere decir que yo, porque sea tentado con el ojo, digo, me voy al infierno ahora, porque codicié una mujer. No está hablando de eso. En sí yo debo luchar ahora contra el pecado y, por supuesto, no tratar de hacer eso. Porque Cristo me ha perdonado y debo luchar contra eso.
Voy a nombrar algunas cosas que tengo, por supuesto no voy a nombrar muy rápido, porque voy a tratar de terminarlo ya, me quedan 5 minutos, así que no tengo mucho tiempo. Voy a intentar, fíjese que, a ver si tengo más tiempo, si puedo lo voy a terminar, pero dice así. Está hablando de anhelar, o sea, de anhelar, o sea, en 1 Timoteo 6:10, cuando nombre es anhelar, epitumeo, o sea, quiere decir desear ardientemente. Cuando deseamos, cuando habla de esto, Cristo está hablando más, cuando está hablando de ese pecado de codicia, de anhelar, no está hablando de decir, yo me gustaría tener la compu, me gustaría tener el último celular, no está hablando del objeto en sí. ¿Por qué? Porque esto es un objeto en sí, no tiene nada que ver. A Cristo le importa, está hablando más no del objeto, Cristo está hablando más del impulso interior que hay dentro de mi corazón. A Cristo le importa el pecado, porque esto es un teléfono en sí. ¿Está sí o no? Yo puedo tener epitomías sobre esto, pero no pasa nada. Pero si yo lucho contra el pecado que mora en mí, el teléfono sigue siendo un teléfono, porque el pecado no tiene nada. ¿Dónde está? Porque el teléfono, la tele, lo que sea, sigue siendo tele. Lo que debo luchar es con el impulso que radica dentro de mí, esa energía, querer tener eso, ese pecado que me atrae a esa cosa que yo quiero. Porque no, de muchos dicen, ay, no vayas por este lado, no pases por esas mujeres, no vayas por... Sí, está bien, son tentaciones que puedo llegar, pero si yo no mortifico el pecado y lucho contra el pecado siempre va a estar en mí. Por más que me metan, no sé, me vayan al Polo Norte y me encierran ahí, sigo siendo pecador. Entonces, Cristo le importa más lo que hay adentro mío, ese impulso de querer luchar y tener las cosas que anhelo, que el objeto, porque el objeto no sirve de nada, o sea, no. Entonces eso es lo que hemos visto hoy, ¿no? Tenía muchos textos para nombrar también, pero no he tenido tiempo de nombrarlos a todos. Voy a nombrar uno más, a ver si me da el tiempo, me quedan 3 minutos. En Primera de Pedro 2:11, Primera de Pedro 2:11, ¿qué? Dice, debemos huir del pecado, ¿significa que en algún momento nos va a liberar o que vamos a estar toda la vida corriendo? A ver, después lo explico. Primera de Pedro 2:11, dice así. Me fui a segunda de Pedro. Primera de Pedro 2:11. Dice así. Amados, ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, debemos batallar con ¿qué? Con estos deseos que moran dentro de nosotros, porque mientras voy a ir a Apocalipsis, a ver si tengo tiempo, de Hebreos 3:13, me da Apocalipsis, si no ya se me está acabando el tiempo, queda 2 minutos, Hebreos 3:13. Hebreos 3:13 dice así, más bien exhortando los unos a los otros, otro día, mientras dice hoy, para que no se endurezca alguno por vosotros por el engaño del pecado. Tenemos que tener en cuenta que si no luchamos contra el pecado se va a ir haciendo cada vez más y más fuerte. Primero de Pedro 4, del 1 al 5, dice así, puesto que Cristo padeció en la carne, vosotros también, armados con el mismo pensamiento, Él padeció en la carne, ya ha terminado con el pecado, para no vivir ya el tiempo restante en la carne, de las pasiones de los hombres, sino la voluntad de Dios. Porque el tiempo pasado es suficiente para hacer hecho la voluntad de los gentiles, viviendo en lascivia, concupiscencia, embriaguez, enfermedad y orgía, en los cuales no se extraña que corráis con ellos mismos exceso de solución. Entonces, Pedro nos está exhortando. En Apocalipsis 16:15, que voy a leer el último, porque ya... ¿Cómo? Apocalipsis 16:15, voy a cerrar con este texto. Dice así, he aquí que vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cristo dice, vengo pronto, cuídate, yo te he justificado, vela y guarda tu ropa, para que no andes desnudo. Desnudo es un símbolo del pecado, para que no te encuentres así, y que vean tu vergüenza. Espero que haya servido, y hemos visto hoy que debemos luchar contra la mortificación de pecado.